cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @ generando contenidos. ¿Querés que tus fotos reflejen mucho más que el momento? Fernando Ibarra, fotógrafo profesional. Una mirada diferente para seguir disfrutando. Producciones publicitarias, eventos, conciertos y mucho más. Encontralo en www.fernandoibarrafotógrafo.com. Si querés capacitarte en práctica de radio y locución, @ tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto @radio@.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Muy buenas tardes, bienvenidos a Zoom, haciendo foco en la realidad como todos los días jueves. Antes de pasar al primer invitado, quisiera hacer una pequeña editorial. Bueno, en esta semana pasaron 2 o 3 cosas que me resultan importantes marcar. La primera fue el día domingo, donde Bernie hizo una entrevista con Romina Mangel en A24, y hay 2 cosas que me hicieron ruido sobre esa entrevista. La primera, cuando Bernie se refiere a que no fue tanto un reclamo salarial, sino que tuvo un tinte político, echando la culpa a los pitufos. Los pitufos son los policías municipales, haciendo responsables de todo, y diciendo que era también responsabilidad del gobierno anterior de Vidal. Cuando Bernie se olvida que los pitufos los creó Scioli para ganar una elección, cuando el tema era la seguridad y él apostó a eso y por eso metió más de 55.000 efectivos en la provincia, sin ningún tipo de preparación. Pero bueno, dejando eso de lado, algo que también me marcó, me dejó pensando es cuando se hace referencia a los policías en Olivos. Él dice que los policías estaban drogados, alcoholizados, no estaban bien de la cabeza y armados, y que por eso no intervino, porque si no iba a terminar una sangría terrible. Ahora me surgen un par de preguntas. La primera, si Scioli vio esto, está bien, no actuó en ese momento, ¿por qué no actuó al día siguiente o en la semana con algún tipo de sumario o investigación? La segunda, ¿por qué el gobierno de la provincia o el gobierno nacional no hizo ningún tipo de comentarios ni exigió algún tipo de comentario a Bernie sobre el hecho? Y tercero, ¿por qué ningún fiscal actuó? Porque al fin y al cabo Bernie estaba denunciando a la fuerza. Son cosas que me dejan pensando, que después la voy a hablar con el invitado. Bueno, después llegamos al día miércoles, casi en realidad martes de la noche, con el cepo, hipercepo, supercepo y megacepo. Una de las tantas cosas que hacen los gobiernos de turno cuando no tienen ningún tipo de salida, cuando no saben para dónde ir, y bueno, aplican ese tipo de sistemas, perjudicando a la larga al país, pero bueno, eso también lo vamos a hablar más adelante. Y por último, a lo que quiero hacer foco hoy, es el tema, que algo que sí que realmente me hizo mucho ruido, es cuando el lunes el presidente habló de meritocracia, mérito.
Y es algo que realmente me molestó y calculo que a mucha gente le tuvo que haber molestado, porque que él desprecie la meritocracia o el mérito de las personas duele un poco. Y me pongo de ejemplo, y hasta suena egocéntrico ponerme de ejemplo, pero quiero marcar un punto, un año en particular, que define esto. En el año 94, yo terminé mi séptimo grado con un promedio de 9,78. Con un gran esfuerzo termino la primaria, y me designan abanderado y me dan la posibilidad de hacer el discurso de fin de año. Contento con esta situación, espero con ansias ese día del acto, y 2 días antes el colegio me llama la directora y me comenta que si había la posibilidad de que fuera primera escolta, porque veían complicado que yo lleve la bandera, y que era mejor y que el acto se iba a llevar mejor a cabo de esa manera, a lo cual yo respondí que no, porque yo había hecho méritos para llevar la bandera, había hecho méritos con ese promedio durante toda mi primaria y tenía que llevar la bandera, y tenía mejor promedio que la escolta. Al día siguiente me vuelven a llamar y me hacen una contraoferta de que yo lleve la bandera, pero si no me molestaba que una maestra lleve la silla de ruedas, a lo cual respondí que no. Es más, le agradecí por la actitud y obviamente a mi maestra, que era de lengua. Y bueno, ese es mérito, querido presidente, el esfuerzo que uno hace, que tiene que estar acompañado por el entorno. En ese momento el entorno era mi familia, los maestros. Entonces usted no puede despreciar el mérito de la gente, de las personas. El mérito de todos los argentinos que se levantan día a día para ir a trabajar. El mérito de los argentinos que bancan la injusticia, los robos, los maltratos. Porque yo me hago una pregunta. ¿Qué mérito hizo usted para llegar a donde está? Porque usted lo designaba a dedo. Usted no fue una interna. Usted no hizo una campaña. Usted llegó ahí porque la vicepresidenta lo quiso de compañero de fórmula. Entonces, presidente, yo le pido que haga méritos para que los argentinos digamos el día de mañana qué buen presidente que tuvimos. No sé si el mejor, porque igual con 4 años tampoco le vamos a exigir demasiado, porque esto no es de hace 8 y 9 meses, esto viene mucho antes, pero por lo menos haga una buena presidencia. Lo único que le pido es eso, que haga méritos para hacer una buena presidencia. Pasamos al primer invitado. Bienvenido, Yamil Santoro. Yamil Santoro es presidente de Mejorar, abogado, docente, bueno, una persona con muchos méritos. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y bueno, la primera pregunta es tu reflexión sobre lo que dije recién, sobre qué opinas de la referencia del presidente a menospreciar el mérito de la gente. Bueno, me parece que es un mensaje patético para dar desde un lugar de poder. Me pareció muy pertinente lo que vos mencionabas, que quizás no le interesa la meritocracia porque básicamente nadie lo puso, o mejor dicho, no llegó al lugar donde está hoy en un esquema competitivo dentro de su frente político, sino porque alguien vino y lo puso, con lo cual la dedocracia es por definición la autonomía, el contraste, la posición a la meritocracia. Creo que más allá de los debates profundos que por supuesto uno puede generar en torno a cuál sería una meritocracia justa, qué conviene, qué no conviene, etcétera, si desde el gobierno, desde el poder, la línea que se baja es que el mérito es algo malo, que cuando hablamos de mérito no estamos hablando de otra cosa que de esfuerzo, que de hacer un intento por superarse uno mismo. Digo, estamos básicamente diciendo que comprometerse, que esforzarse, que estudiar, que tratar de hacer lo que uno hace en su laburo con excelencia es un lugar. A lo largo de la historia de la humanidad, si uno mira aquellos países que han tenido esta filosofía donde, digamos, no se premia a la gente que hace un esfuerzo para la que no lo hace, donde se le paga de igual manera al que se rompe el lomo que al que se rasca,
bueno, no tenemos exactamente países donde la gente viva bien, digo, ni los ricos ni los pobres. Lo que eso tiende a generar es más miseria. Entonces, ojo con ese discurso, porque las consecuencias de esa línea discursiva, digamos, aplicada a las políticas públicas, es un país más pobre, más miserable y más mediocre. Sí, como igualando hacia abajo, o sea, como aplanando y igualando todo hacia abajo. De que la Pero gente crezca, que la aparte, gente... lo que también hay que entender es que no es que es igual hacia abajo, porque ni siquiera es que la cosa se mantiene estática. Digo, cuando vos empezás a destruir empresas, cuando vos empezás a destruir, digamos, a los profesionales que se esfuerzan, cuando haces que el talento emigre, lo que empezás a tener a lo largo de la película es un país cada vez más pobre. Entonces no es que vas a igualar para abajo, porque en realidad lo que vas a terminar generando es que todos van a ser más pobres. Probablemente, digo, cambie un poquito la relación y tengas proporcionalmente gente todavía más pobre que antes. Pero en líneas generales, este camino que plantea el presidente, lo que termina generando es una Argentina más pobre de punta a punta. Ujú. Después te quiero llevar al tema que no sé si pudiste escuchar todo el editorial, que yo me hacía referencia a Bernie y no sé si pudiste ver la entrevista que hizo Mangel en la 24, donde él hace referencia a que la policía estaba drogada y alcoholizada en Olivos, que por eso él no intervino. Vos que sos abogado, un fiscal ahí no puede actuar de oficio porque en cierta forma Bernie está acusando. A ver, no es un alcoholizado y drogado, digamos, hay jurisprudencia de corte que en la medida en que lo que uno tome sea para consumo personal, determinado tipo de drogas, tampoco es, o por lo menos no debería serlo en principio. Así que yo no iría tanto por el lado que quiere de criminalizar o de perseguir a ¿cómo se llama? A los policías. Me parece que al contrario, que justamente es una narrativa que Bernie plantea para tratar de justificar por qué no hizo lo que tenía que hacer, que era hacer valer la cadena de mando, o por qué en todo caso de los oficiales que formaron parte de las protestas. Pero me parece que acá lo que hay que dejar en claro es que había un problema genuino, que es que las fuerzas de seguridad en Argentina estaban mal pagas, que normalmente para suplir esto la policía recurre a generarse, llamémoslo de manera elegante, changas por izquierda, y que la situación de la cuarentena en realidad lo que generó es que se cortaron las changas. Entonces al cortarse las changas tuvieron que salir a vivir del sueldo y de golpe se dieron cuenta que ese sueldo no era. Claro, que es parte también de los ingresos de la policía en el fútbol, pero bueno, el fútbol está parado, esos adicionales se cortaron, que eran gran parte... por eso, los extras por izquierda y los extras por derecha, digamos, los dos extras se cortaron, en consecuencia, digo, de golpe no alcanza la plata. Que está todo bien, digo, creo que que justamente que tengamos una policía mejor paga, lo que hace es, por un lado, que no tengan que hacer extras que quizás los desgastan, les quita tiempo con sus familias y demás para tratar de llegar a un sueldo razonable, o si lo quiere ver por otro lado, que no terminen haciendo cosas que no corresponden, lo cual, digo, atenta contra la seguridad pública de una forma u otra. Así sí, que pasa con los médicos, que no haciendo nada ilegal, pero un médico tiene que ir de una clínica a otra o un hospital a otro porque no le alcanza. Bueno, pero también lo que termina pasando con muchos médicos es que terminan no cubriendo la cantidad de horas que se suponen porque si no, no alcanza. Entonces, ojo, porque el pagarle mal a los funcionarios públicos, digo, de una forma... No, por eso coincido. O sea, el tema de no llegar con su ingreso los obliga a tener otro trabajo. Exacto. Y eso hace que o le dediquen menos horas a los consultorios públicos donde tienen que estar, o que el servicio de atención sea deficiente por el cantante, en fin. En la práctica, creo que lo que está bueno de todo este tema, por un lado, es que se pudo mejorar el ingreso de los trabajadores incluidos en el tema de seguridad, lo cual es fundamental. Y en segundo término, que nos abre un debate interesante que tiene que ver con cómo se supone que reclaman, porque es cierto que al no estar sindicalizado, o al mejor dicho, no estar permitido que se sindicalicen más, termina siendo una olla de presión donde
digo, nos sirve que lleguemos a la situación que se llevó hace unas semanas, pero tampoco podemos hacer de cuenta que no está pasando nada. Sí. Sí, porque nadie se hace cargo de la situación. Y al no tener un sindicato, no tiene un delegado, no tiene un representante legal que pero no solamente eso, sino que al no ser reconocidos como, digamos, como trabajadores sindicalizales y demás, hay muchos mecanismos que tiene el gobierno para destrabar un conflicto gremial que tampoco pudo hacer valer. Digo, no puedes hacer una conciliación obligatoria, ¿entendés? Porque básicamente no tenés una gremial con la cual sentar en una mesa. Entonces, la verdad es que es un fenómeno complejo que creo que más allá de que se resolvió y a buena hora que se haya encontrado una solución, creo que amerita una discusión un poco más compleja que tiene que ver con cómo evitamos llegar a esta situación en el futuro. ¿Y qué opinas de la remoción de los 3 jueces, Bertuzzi, Brule, Castelli, que se dio ayer y que hoy lo confirmó el presidente a través de un decreto? Bueno, a ver, me parece que justamente viene a ratificar lamentablemente un poco lo que se planteaba a lo largo de la campaña. Digo, que hay una búsqueda de impunidad, que hay una búsqueda de garantizarse ciertos privilegios en materia judicial para un grupo político y sin ningún tipo de pudor. Desde ese lugar, yo creo que son cosas que, lejos de ayudar a la Argentina en un momento tan delicado como este, donde lo que tenemos que tratar de generar es unión, concordia y confianza en el futuro del país, hacer una mezquindad de este tipo, más allá de la discusión, digamos, republicana, que no me parece para nada menor, digo, también tiene consecuencias económicas nefastas. O sea, sigue siendo un país que cada vez se muestra como menos confiable. Sí, porque no muestras confianza. Pero ¿esto tiene validez o porque los jueces, tengo entendido, siguieron en sus funciones? No se presentaron y ellos desconocen lo que se dijo ayer. Bueno, por eso, ahí va a haber una discusión que es probable que se judicialice. Yo trato de ser prudente y no adelantarnos a los acontecimientos. Prefiero no especular. Lo que sí está claro es que es grave que estas cosas se manejen de esta forma. ¿Y tu visión a futuro de cómo viene todo a nivel económico, social? Vos sos referente a un partido y bueno, ¿cuál es tu visión política y como referente de lo que se viene en general en Argentina? Yo creo que se viene una situación económica muy complicada. O sea, realmente si no empezamos a cambiar el rumbo en materia tributaria, en tamaño del Estado, regulación laboral, si no facilitamos la creación de empresas, si no generamos incentivos para que la gente ahorre y a su vez invierta, y seguimos por este camino que va exactamente por el lado contrario, aumentar el gasto público, aumentar el tamaño del Estado, desordenar el frente estatal, que además complicamos cada vez más la generación de empresas, castigamos al que tiene ahorro y demás, digo, estamos yendo por un camino que probablemente atente contra nuestro propio futuro. Entonces, yo la verdad no lo quiero poner en términos de buenos y malos, ni mucho menos. Lo que solamente digo es, estamos yendo por un canal equivocado, por un camino equivocado, y realmente espero, por el bien de todos, que podamos revisar el camino. Y la actitud de la oposición, ¿qué opinas? O sea, cuando digo la oposición, digo Juntos por el Cambio, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo están actuando ellos? Desde mi punto de vista, yo veo a veces que Apanen fue con nafta, la otra vez lo hablaba con Toti Flores, como que no aportan, sino que tiran nafta. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo veo un poco, a ver, creo que no todos Juntos por el Cambio lo mismo. Digo, creo que hay gente que por un lado se opone razonablemente a las cosas que hay que oponerse, pero que al mismo tiempo no está puesta en un rol de oponerse por oponerse, sino tratando de buscar una salida. Digamos, nosotros nos identificamos más con esa forma de ejercer la oposición, que tiene que ver con esta idea de pensar cómo salimos del pozo. O sea, si queremos que acá el problema del pozo en el que está la Argentina es solamente Alberto o la gente que gobierna, estamos en un filón. Digo, al contrario, lo que hay que entender es que
más allá de la simpatía, los problemas son las políticas públicas que se están llevando adelante, muchas de ellas que llevan muchos años, digo, que estuvieron en el macrismo, incluso algunas vienen en el macrismo anterior y demás, y que eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Digo, después podemos preferir una conducción a la otra, un prefiero o el otro, digo, pero creo que hay que enfocar la discusión por los canales apropiados y no es en esta suerte de Boca River Alberto Macri. Sí, la famosa grieta que es bueno, que la grieta, paradójicamente, no construye. Exacto, nos roba de la posibilidad de levantar la vista y ver dónde están los problemas. Porque en el momento que uno se define o que está untando del otro, bueno, nunca hay margen para ponerse a discutir los problemas en serio. ¿Entendés? Si la gente que apoya a Alberto termina bancando cualquier boludez por ir a Alberto, la gente que va a Macri se opone a todo lo que puede plantear el albertismo porque lo plantea Alberto, la discusión nunca llega a un lugar por encima de buenos y malos, entonces terminamos cada vez más pobres, porque la verdad es que en el mientras tanto no es que estamos en una buena situación donde nos podemos dar el lujo de estar paveando. Digo, Argentina está en un muy mal camino, está rumbo a un precipicio con la aceleradora a fondo y estamos discutiendo mezquindades, pendejadas, como decía vos, del Senado, que en definitiva responden a una agenda partidaria o sectorial en lugar de la agenda de todos los argentinos. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, ahí sí. Te repito la pregunta. Que hace unas semanas Duarte puso en tela de juicio las elecciones del 2021 y hoy trató, no recuerdo el diario, de cagar al presidente. ¿Qué opinas de las apariciones de Duarte? ¿A qué se deben y por qué siempre cada 15 o 20 días sale con una bomba de este tipo? Bueno, a ver, yo creo que ahí hay un tema concreto, que es que el gobierno está yendo en una dirección, como te decía antes, rumbo a un precipicio que no le sirve a nadie, pero particularmente dentro del PJ entiendo que hay voces que van a tratar de despegarse, de separarse del gobierno, o sea, van a tratar de decir esto no es peronismo, esto es, viste, de hecho que lo traten de pegar a la figura de la Rúa, casi, ya lo venía haciendo Guillermo Moreno, es casi una manera de decir, no, esto no es peronismo, esto es otra cosa. No. Bueno, Yamil, te agradezco por tu tiempo, por la entrevista, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por el llamado, te mando un abrazo grande. De Buenos Aires tienen ese, qué sé yo.
casa por el mal, todo siempre en la calle. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Buenas tardes, bueno, tenemos con nuestro segundo invitado, Alejandra Gómez, desde Colombia, periodista, dedicada a derechos humanos. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, los acompaño desde Bogotá. Bueno, ¿a qué hora es allá en Bogotá? En este momento son las 2:25 de la tarde. 2 horas más, acá son las 4:30 de la tarde, 4:25. Bueno, Ale, la primera pregunta es referida a Duque, y te quería decir, en estos 100 días de gobierno, lo que estuve viendo, investigando, es que bajó mucho la imagen positiva de él. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué bajó tanto? Pasó del 57, si no me equivoco, al 23%. Una caída. Así es. Sí. Así es, Martín. Bueno, pues ¿qué pasa? Cuando Iván Duque estaba en campaña, él criticaba mucho el anterior gobierno por el tema de impuestos. Decía que no iba a subir más los impuestos, que iba a tratar de mantener todo como estaba, pero cuando él se posesiona, una cosa es decir las cosas en campaña y otra muy diferente cuando tú entras a gobernar. Entonces puso IVA a la canasta familiar, a los productos básicos de la canasta familiar. Obviamente pues eso desplomó su imagen. También sucedió que todo lo que prometió muchas veces pues no lo cumplió. Para él, digamos que él prometió muchas cosas a los jóvenes. Ahorita vamos a hablar un poco también de la economía naranja, donde decía que apoyaba todo el tema de los actores, todo el tema digital, todo el tema... bueno, ya sabemos, no sé si saben qué es la economía naranja, pero ahorita hablaré. ¿Qué es la economía naranja? Aparte del título, ¿a qué refiere? Ok, bueno, la economía naranja, la idea es apoyar a todos el talento creativo, es la economía creativa, basada en la generación de la riqueza a través del talento, la conectividad y la herencia cultural de las regiones. Entonces, la idea de él, o lo que él propuso y que siempre habló en campaña, es que apoyaría a los actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, bueno, fotógrafos, todo el tema de arte. Lo apoyaría, pero ¿qué pasó? Cuando inició todo este tema de pandemia, todos los actores, músicos y demás se unieron porque sacaron el 20% de la franja de estos programas, lo sacaron del aire para hacer estos programas de pandemia y pues claro, a ellos por cada programa que sacan al aire, les dan un porcentaje, o sea, ellos graban las novelas o sus programas, pero después de que ellos terminan como esos programas, que pues obviamente ellos adquieren ingresos sobre esto, después por cada vez que los ven, pues a ellos les llega un dinero a sus cuentas, pero resulta que todo esto se los redujo y no les cumplió. Entonces también por eso, digamos que la economía naranja no ha sido tan factible en este gobierno. Entonces digamos que han habido muchas promesas incumplidas. Y pues lo más triste es que cuando están haciendo campaña dicen que van a hacer muchas cosas, pero cuando se eligen por eso que prometieron, realmente no lo cumplen. Está bien. Te llevo a hechos que vienen sucediendo en este último tiempo en Colombia, en cuestiones de paz. ¿Cómo está la situación con la FARC y Duque? Bueno, Martín, te cuento que está muy complicado. Está complicado porque, bueno, tal vez ustedes saben que el anterior gobierno firmó un proceso de paz. Digamos que se dejó todo ligado con acuerdos internacionales, pero resulta que cuando se posiciona, digamos que este gobierno le han incumplido los acuerdos a las FARC. Entonces, digamos que aunque el presidente Duque, digamos que él siempre tuvo un discurso que no apoyaría tanto este proceso de paz, pero pues claro, ya estaba firmado, pues él debía cumplir ciertos protocolos que ya debían que ya tenían que cumplirlos. ¿Pero por qué no quería, perdón que te interrumpa, por qué no quería cumplir estos procesos?
Bueno, lo que pasa es que las FARC, claro, tiene que siempre, digamos que desde la verdad, apoyar a las víctimas y muchos, digamos que no aportaron a esa verdad. O sea, sabemos que si hay un tema de perdón hacia las víctimas, pues también se debe decir la verdad, como que si hubo reclutamiento forzado de menores, violaciones. Y pues la verdad es que las FARC en algún momento no lo reconoció y no, pues no dijo la verdad. Entonces, obviamente aquí se pegan de esto para no cumplir los acuerdos. Ok, entonces no hay alguna paz escrita pero no tácita, o sea, no hay una paz real en este momento en Colombia. Exacto, o sea, digamos que estaba todo para que cumplieran los acuerdos, pero ¿qué sucedió? Al ver que no les estaban cumpliendo los acuerdos las FARC, nuevamente se empiezan a movilizar, empiezan, digamos que, no sé si a ustedes les llegó la noticia que hace más o menos 20 días otra vez están apareciendo las masacres en Cauca, en Nariño. Jóvenes que luchan por los territorios porque el narcotráfico siguió. Lo que pasa es que aquí en Colombia, digamos que ese acuerdo, claro, bajó bastante la violencia, los secuestros. No habíamos vivido toda esa ola de violencia durante muchos años, pero ahorita nuevamente se está agudizando todo esto. ¿Y es por qué? Por el tema del narcotráfico y están peleando nuevamente el territorio para tener control. Entonces, claro, las BACRIM y las bandas criminales nuevamente empiezan a delinquir para posesionarse en este territorio y las FARC dicen, bueno, como no nos han cumplido, nosotros no vamos a permitir esto y vamos a empezar otra vez a delinquir. Ok, semana pasada creo que fue cuando te contacté, hubo un hecho de violencia muy fuerte en Bogotá, donde, si no mal no recuerdo, hubo alrededor de, corregime si me equivoco, alrededor de 20 muertos y más de 122 heridos. ¿Por qué fue lo que sucedió que desató este hecho? Creo que fue el día jueves pasado o miércoles pasado. Así es, bueno, fue lamentable, la verdad fue algo que yo nunca en mi vida había vivido. Quemaron diferentes CAI o estación de policía. Bueno, durante la pandemia ha habido mucho descontento porque no llegaron las ayudas, no llegaron los subsidios que llegaron fue muy poco para la necesidad que ha habido en toda esta pandemia. Entonces, la gente estaba encerrada, obviamente pues no nos permitían trabajar, mucha gente perdió su empleo, entonces digamos que el desespero, la gente ya venía descontenta con toda la gestión del gobierno, entonces ya se estaban cuadrando unas marchas y cuando nos encierran, nos encerraron muchísimo tiempo. De hecho, te podría decir que hace más o menos ya casi un mes que estamos saliendo nuevamente a la normalidad, entre comillas, porque nos están igual con, aquí se dice cédula al documento de identidad y controlan los números para poder salir. Entonces ya la gente estaba desesperada por las masacres, las matanzas que están habiendo de los líderes sociales que nuevamente los están asesinando, están apareciendo muertos. Entonces la gente ya estaba aburrida de tanto tema que la corrupción es lo que nos tiene así, la verdad. Entonces, a la juventud hoy en día es muy complicado, digamos que tener el sendero de su éxito profesional aquí en Colombia. Entonces, digamos que los jóvenes más que todo están como en un descontento. Entonces, esto, digamos que detonó todo lo que, o sea, a la nueva normalidad para que la gente saliera, pero ocurrió algo triste y es que hubo un hecho sobre la Policía Nacional mató por exceso de fuerza a un abogado. Entonces, pues digamos que esto, pues claro, desató más la ira de la gente de abuso. Exacto. Entonces, todo esto es una excusa porque sabemos también que la izquierda se quiere posicionar el próximo gobierno, entonces creemos que también todos estos hechos vandálicos pues hicieron o ayudaron a que causara tanto caos aquí en Bogotá. Pero no solo fue en Bogotá, fue en Armenia, en Medellín, en diferentes ciudades de Colombia. Esto fue como algo planeado porque cuando quemaron las estaciones de policía eran al mismo tiempo.
Entonces, sí se vivieron hechos muy desafortunados y creo que por eso fue. Y teniendo tanto tiempo en cuarentena, porque acá no sucede lo mismo. Argentina llevamos la eterna cuarentena, no sé ni cuánto, creo que 180 días, ya perdí la cantidad de días que tenemos acá. ¿Cómo subsiste el colombiano? Porque bueno, acá el privado recién está reabriendo, pero allá tiene algún tipo de ayuda estatal. ¿Cómo subsiste el privado? ¿Cómo que, discúlpame? El privado, el negocio privado, o sea, el comerciante, ¿cómo Ok. subsiste a tenerlo tanto tiempo en cuarentena? Bueno, resulta que también cerraron todos los negocios comerciales, solo podían abrir supermercados, droguerías o cadenas de almacenes donde pues pudieran hacer mercado, entonces como lo más básico. Pero digamos que el comercio como tal se cerró absolutamente, entonces muchos microempresarios también se quebraron, se fueron a la quiebra. Ahorita se está tratando de reactivar la economía, se está abriendo de miércoles a domingo, pero pues lo que te digo, con las cédulas pues nos restringen también esta actividad, ¿no? Entonces digamos que las ventas no son como se esperaría y pues sabemos que la crisis económica ya se está empezando a sentir. Okay. ¿Y eso el gobierno da algún tipo de ayuda o es solamente al estatal? O sea, ¿ayuda a los negocios con algún tipo de subsidio o algo? Fíjate que, bueno, ahorita están ayudando para un subsidio para pagar nóminas a los trabajadores, pero es un subsidio muy pequeño para la necesidad realmente, pues porque fueron prácticamente 4 o 5 meses donde no se percibía nada económico. Entonces, digamos que ahorita en este momento se están dando un subsidio, pero es muy pequeño. Digamos que no alcanza a cubrir todo lo que se necesita. Además, súmale los venezolanos, que pues la verdad es que ha sido muy complicado y triste la situación pues que ellos han tenido que vivir. Te cuento algo que la verdad me llena de tristeza porque muchas veces estás tú trabajando y empiezas a escuchar los gritos de los venezolanos, por favor, ayúdenos, no tenemos que comer, y empiezan y lo peor es que la frontera está cerrada, entonces no tienen cómo regresar a su país tampoco, y digamos que aquí no hay tanto, o sea, no hay para ayudar a tanta gente. O sea, entonces, justo en la mente de Venezuela. ¿Y cuál es la relación de los gobiernos? O sea, el gobierno colombiano con el venezolano, porque bueno, ya había una relación medio tirante antes de la pandemia y ahora en pandemia. Bueno, pues ahora está un poco tenso, porque digamos que, claro, el presidente Duque sí ha tenido controversias con Maduro, y digamos que Maduro cree que nosotros estamos exportándoles espías. Maduro tiene controversia con el mundo, pero bueno. Que le estamos exportando espías venezolanos, que para que ellos lleguen allá y también les queremos llegar a contagiar las personas que están allá de Venezuela, sabiendo que son sus compatriotas, pero bueno, es absurdo. Entonces digamos que ha sido muy tensionante y no hay ninguna solución. O sea, la verdad es que la pandemia nos dejó en una crisis muy complicada económica, y digamos que antes había empleo para los venezolanos, pero en este momento hay mucho desempleo en Colombia y pues tristemente no se le puede dar empleo a todo el mundo, ¿no? Y sabemos que pues obviamente un gobierno en unas circunstancias de estas pues también le da prioridad a los colombianos. Pero Venezuela no se hace cargo ni de los que están allá ni de los que están en el lado de Colombia. No, para nada, para nada. No. Y bueno, ¿y hay algún tipo de medida post pandemia? ¿Se está planeando algo o todavía no, esos temas no lo están tocando en Colombia? Bueno, de pues reactivación económica y demás. Bueno, la verdad todavía no se ha tocado. Ahorita se está hablando un plan piloto de nuevamente reactivar los vuelos. Ya activaron los vuelos nacionales, se están tratando de reactivar los vuelos internacionales. Entonces, pues eso se espera que, pues, claro, traiga más turistas, pero sabemos que por el tema de la pandemia, pues el tema del contagio es complejo. Entonces, digamos que hasta ahora no se ha hablado mucho de la reactivación económica como tal, de cómo se va a hacer, pero sí están tratando como de ya armar plan pilotos. Algo que sí tienen los colombianos indignados también es que el gobierno hizo un préstamo multimillonario a Avianca, donde pues Avianca no paga impuestos, la aerolínea Avianca.
Avianca no paga impuestos en Colombia, en lugar de haberle pues prestado este dinero a una empresa que generará más empleo acá en Colombia, ¿no? Una empresa colombiana. Entonces ha sido una tras otra en donde han desatado muchos hechos que la gente pues ya, de hecho, ya están nuevamente armando otro paro. Ya veremos qué sucede, esperemos que no hagan más vandalismo, porque pues todo esto también es dirigido por el vandalismo, ¿no? O sea que la sociedad hoy está como muy enojada por todos los hechos. Pero ¿por qué este préstamo? ¿Cuál fue la explicación del Estado o del gobierno del préstamo a Avianca? Porque vos mismo me decís que no salvan empresas locales, sino una empresa como Avianca. Bueno, porque pues decían que obviamente por ser aerolínea iba a traer pues más personas de diferentes países, iba a reactivar digamos que el tema de turismo, porque sabemos que el tema de turismo está muerto totalmente desde que inició la pandemia, desde marzo más o menos que nos encerraron, entonces eso pues digamos que da una mejoría en la economía, pero pues esa es la excusa que da el gobierno, pero pues entonces todo el mundo está indignado porque en lugar de apoyar lo colombiano, pues obviamente está apoyando a otra empresa que no es colombiana como tal. Ok, y te hago una pregunta, vos que es tu tema, derechos humanos, ¿cómo está hoy en Colombia ese tema de los derechos humanos? ¿Se le da importancia? ¿El gobierno está dando importancia a ese tema? Bueno, pues te cuento que, bueno, nosotros hemos tenido una guerra infinita muchos años, que lo que te decía, digamos que hubo un respiro cuando estuvo el expresidente Juan Manuel Santos por todo este tema del acuerdo y demás de paz. Pero digamos que ahorita se están vulnerando mucho los derechos humanos. ¿En qué sentido? Están matando líderes sociales, están apareciendo personas que están luchando, digamos que por todo el tema de la seguridad en diferentes zonas del país donde pues antes había más tranquilidad, pues ahorita están denunciando como todos estos hechos atroces que te estoy contando y también están apareciendo muertos. Bueno, igual la verdad, la única fuente que muchas veces nos enteramos de estas situaciones es por las redes sociales, por Twitter, porque la verdad, digamos que la prensa también es compleja y más cuando hay tanto hecho noticioso que no sale todo esto. No sé si a ustedes les han llegado estas noticias allá. No, la verdad que no, o sea, yo vi la noticia por Twitter y es más, noto, justamente lo charlaba con vos en privado, que muchas de las cosas que suceden acá tampoco a ustedes les llegan, o sea, como que los medios sí como que no muestran lo que pasa en otros países, no sé por qué, pero que está sucediendo eso. Bueno, tengo que contarte que también los jóvenes están muy insatisfechos. Cada día los jóvenes salen a las calles a protestar. ¿Por qué? Porque digamos que querían, bueno, el gobierno siempre dijo que les iba a ayudar en tema de educación, en subsidios para poder acceder a una educación de calidad. Porque digamos que acá en Colombia es más fácil adquirir a una educación privada, de una universidad privada que pública. Pero las universidades... ¿Por qué esa diferencia? Es más fácil, porque hay facilidad con la privada. El gobierno no subsidia la educación, digamos que como en otros países. Entonces, sencillamente, pues, o tú tienes que trabajar o meterte a créditos. Aquí hay una entidad que se llama ICETEX y te presta para que tú puedas pagar tu carrera a largo plazo. Así es como muchos colombianos logremos acceder a una educación superior. Pero digamos que últimamente ya no, o sea, le quitaron el presupuesto para acceder a la educación pública y digamos que los jóvenes cada vez se enteran más de todo lo que ha sucedido en los anteriores gobiernos y dicen cómo es posible que no inviertan en educación. Entonces digamos que por eso también los jóvenes se han salido a las calles a protestar, porque aquí no hay ayudas, o sea, cada vez hay menos beneficios, menos ayudas, y la verdad el dinero no se está viendo dónde va a parar. Ahora, cuando ahorita estábamos hablando del tema de por qué también bajó la favorabilidad de la imagen del presidente Duque, y fue porque él, digamos que los impuestos, aquí se paga el 19% de impuesto, que se llama IVA. Ese IVA, o sea, por ejemplo, si tú vas al supermercado y compras un elemento, no sé,
una gaseosa o cualquier producto te cobran el 19% adicional. Sí, acá estamos al 21%. Así que ustedes están mejores ustedes. Wow, no, pero ya casi, imagínate. Entonces, la verdad es que creo que el descontento también no es acá también, sino creo que a nivel mundial está pasando todo esto. Entonces, creo que debemos unirnos para que estos gobiernos no sigan sacando más provecho de todo esto. Provechos para ellos. Exactamente. Bueno, Ari, te agradezco por tu tiempo, por la nota. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. Te estaremos molestando en breve para saber cómo está la situación en Colombia. Claro que sí, siempre con muchísimo gusto y estaremos ahí informándoles todo lo que vaya sucediendo. Al igual que ustedes también, me encantará tener noticias de Argentina, qué sucede por allá. Bueno, muchas gracias, Ari. Muchas gracias. Hasta luego. Tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por el mal, donde siempre en la calle. Cuando de repente de atrás del árbol me aparezco yo. Bueno, muchas gracias a todos por otra tarde en Zoom haciendo foco en la realidad. Les agradezco a todos por estar presente hoy nuevamente, a los invitados y bueno, querido presidente, como dijimos en el editorial del principio, hay que hacer méritos, empieza a hacer méritos no solamente por usted, sino por los argentinos. Será hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes y que tengan una excelente semana.